octubre de 2022. Son las 8:04 de la tarde aquí en España y bueno, a falta de 2 horas para cerrar Wall Street, vamos a ir con el programa del cierre para un poco abordar todas las claves. Estamos viendo los índices rebotar y vamos a ver qué seguir durante estos días para estar alerta de lo que está pasando en los mercados, sobre todo con relación a Wall Street, sobre todo con los mercados estadounidenses. Dicho esto, empezamos el día con una noticia muy importante y es que Bloomberg acaba de reportar que Elon Musk finalmente propone adquirir Twitter. La empresa del pajarito al final parece ser que va a ser adquirida por el billonario Elon Musk por el precio original de su oferta en $54,20 por acción, lo que valora más o menos la compañía en 44.000 millones de dólares. El acuerdo va a incluir 13.000 millones que van a provenir de deuda y 31.000 millones en equity, aportada por Elon Musk, o donde habrá reunido a lo mejor a familiares, a amigos o a saber de dónde lo ha aportado. Las acciones de Twitter se han disparado con la noticia, tanto es así que, como podemos ver en pantalla, hemos tenido una subida muy drástica en lo que son los últimos 5 minutos. Como pueden ver la vela en cuanto se ha conocido la noticia en los mercados, hemos tenido ahí una vela muy fuerte. Y ahora mismo la acción está parada, está halted, está ahora mismo halted desde hace unos cuantos minutos porque están pendientes de noticias. Entonces vemos que la cotización se ha paralizado ahora mismo tras esa gran subida y tras conocer la noticia de que Elon Musk finalmente va a proponer adquirir Twitter tras esa batalla legal en la que se encontraban. Recordemos que Elon Musk ha intentado durante meses echar atrás esta compra, alegando que Twitter no estaba otorgando los datos reales de los usuarios ni de la cantidad de bots que había en la plataforma. Según Elon Musk, se pidieron además un montón de investigaciones y un montón de estudios y de procesos a llevar a cabo para determinar si el número de usuarios reales era el correcto, el que proporcionaba Twitter. Según la parte de Musk, según sus argumentos, Twitter cuenta con más bots de los que los informes mostraban y por eso echaba para atrás su decisión de comprar, ya que en abril teníamos estas noticias de que se estaba llevando a cabo el acuerdo. Dicho esto, pues esto inició finalmente, Musk se echó atrás del acuerdo en julio y Twitter le denunció en la corte de Delaware, lo que inició obviamente una batalla legal entre ambas partes. Twitter alegaba que Musk utilizó este argumento de los bots como un pretexto, una excusa, vamos a decirlo así, para evitar un acuerdo que en principio ya no le interesaba después de las condiciones macroeconómicas que se estaban dando en esos momentos y que a lo mejor podía haber el precio más barato en unos cuantos meses de cara a todos esos efectos que estábamos viendo en el mercado. Sea como sea, el equipo legal de Elon Musk se ha dado cuenta de que las probabilidades no estaban a su favor de ganar y parece ser que aquí ha vuelto a llegar ese acuerdo por adquirir Twitter a $54,20 por acción, lo que ha hecho que ahora mismo pues el precio, si estaba cotizando ayer, al cierre de ayer, estábamos cotizando en Twitter a $42,54 la acción, pues el precio se ha disparado cerca de $47,95. Ahora mismo la cotización suspendida, halted, pendiente de noticias. Iremos comentando cómo evoluciona esto de cara a las próximas sesiones. Nos vamos directamente para los índices, el estado general ahora mismo del mercado para ver. Oye, en el programa de hoy vamos a hablar de este rebote que estamos viendo en índices. Ya la semana pasada, si alguno veía nuestros programas del cierre, estos programas que hacemos todas las tardes, todas las noches, 2 horas antes de cerrar los índices de Wall Street, hablábamos de esas señales que teníamos de sobreventa, ¿no? Donde había mucho pesimismo, había mucha sobreventa y pues esa sobreventa tenía que tranquilizarse de cara a las próximas semanas. Parece ser que durante ya esta semana, desde que hemos empezado octubre, además, un mes que estacionalmente suele ser mejor, luego veremos ese mes, pues parece ser que ha empezado muy bien el mes de octubre y hoy continúa. Ayer ya tuvimos una subida bastante amplia, por encima del 2%, y ahora parece ser que la tendencia continúa, ¿no? Tenemos el Nasdaq Composite ahora mismo situándose en más 3% en el día de hoy, el Dow Jones en más 2,45% y el S&P 500 en más 2,67%. Si miramos la amplitud, si miramos el número de empresas que avanzan y bajan, vemos que la mayoría de empresas de los índices estadounidenses están avanzando durante la sesión de hoy. Hay más de 5.700 empresas avanzando y en rangos, sobre todo el mayor rango, donde hay 2.000
más de 2.400 empresas avanzan entre el 2 y el 5%. Por tanto, subidas importantes y tenemos más de 1.000 empresas subiendo entre el 5 y el 10%. Así que la amplitud muy interesante durante la sesión de hoy. Luego vamos a ver en detalle qué observar, ¿no? Cómo se comportan estos rebotes de mercados bajistas y cuáles son sus características, sus procesos, para que podamos tener esos datos históricos analizados y luego ya ver cómo se desarrolla este rebote y cómo va evolucionando. Hay dos cosas importantes, en mi opinión, y esas dos cosas van a ser las siguientes. Déjeme que se lo ponga en pantalla. Y son las dos cosas que comentábamos en el programa ayer también, que fueron pues el índice dólar y los intereses. Vamos a ir primero con el índice dólar. El índice dólar, ya la semana pasada que hacía un nuevo máximo, topaba con esa parte, si lo ponemos mejor así, con esa parte alta de la tendencia que lleva desarrollando todo este año. Y sí que es verdad que aquí mostraba ciertos rechazos en la parte alta y desde entonces hemos tenido una tranquilidad del índice dólar. Hemos tenido una caída más o menos desde los 114, vamos a decir, puntos hasta los 111 que se encuentra ahora mismo este ETF del Dixie. Entonces, si este índice dólar sigue tranquilizándose, sigue reposando, no hace una nueva subida al alza, no rompe de nuevo máximos, si sigue buscando retroceder, incluso con potencial retroceso, hasta tanto este primer soporte que tenemos en los 111, como también un potencial podría ser esta media de 50. Esta media de 50 que ya la ha buscado en anteriores ocasiones, en todos los retrocesos que ha hecho. Fíjense que cuando toca esa parte alta de la tendencia, luego suele buscar hacia la baja esa media de 50 para luego volver otra vez a iniciar una nueva extensión al alza, un nuevo avance hacia arriba, ¿no? Con roturas de máximos. Entonces, ahora pues podríamos tener un potencial retroceso hasta esa media de 50. Si esto ocurriese, sería el mejor escenario para los índices, ya que a medida que el dólar se vaya tranquilizando, pues va a dar potencial subida a los activos de riesgo, a los metales preciosos, también a los índices y a los diferentes activos en general. Por tanto, si conseguimos ver que este índice dólar mantiene ese retroceso por ahora, pues podrá dar todavía más alivio a los índices. ¿Que vuelve otra vez a buscar máximos y a acelerar de nuevo al alza? Pues tengamos cuidado y tengamos precaución porque entonces los índices podrían volver a retroceder. Otro punto importante, otra cosa importante a vigilar, en mi opinión, es ese interés que vemos siempre en el programa, que es ese interés a 10 años. En este caso, si lo miramos con el ETF del TNX, el ETF lo que mide, si lo dividimos por 10, tenemos el interés del 10 años y lo que mide es ese interés, cómo va evolucionando. Como vemos, la semana pasada tocábamos esa zona psicológica del 4%, que según el mercado ya había descontado todas estas subidas. Fíjense que desde agosto sí que fue muy, muy, muy severo la subida de los intereses, descontando pues una Fed más restrictiva, una Fed que cada vez iba subiendo esa tasa terminal y también coincidiendo desde que la Reserva Federal empezó a ser muy restrictiva con sus discursos. Desde ese Jackson Hole parece ser que, si se fijan, y de hecho esto es un dato curioso, hoy lo he comentado con algunos amigos del sector y hemos visto y hemos debatido, hemos dicho, claro, fíjense que hasta más o menos mitad de verano, los miembros de la Fed eran muy dispares en sus opiniones. Teníamos unos miembros más hawkish, unos miembros más dovish. Uno decía que la tasa terminal debía estar en un lado, otro decía que ya estábamos en la tasa neutral, otros decían que todavía no era suficiente la subida de tipos, otros decían que ya era suficiente. Entonces, había mucha disparidad entre las opiniones. Y desde Jackson Hole, desde que los intereses empezaron a bajar, el mercado rebotó y la Fed se dio cuenta, ostras, esto está yendo en contra de lo que nosotros necesitamos, porque si resulta que el mercado está rebotando, las acciones están volviendo a subir, la presión inflacionaria puede volver, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y desde el Jackson Hole, que Powell decidió ser muy restrictivo y los miembros también de la Fed le siguieron con esa tendencia, desde entonces hemos visto cómo todos los miembros han tenido una visión conjunta, cómo todos los miembros de la Fed están absolutamente todos diciendo lo mismo. Todos se han vuelto hawkish y todos están respetando ese discurso de Powell, lo cual sugiere
que los miembros se han dado cuenta de que lo que necesitan es hacer que el mercado les crea, porque eso va a influir en las expectativas de inflación, que ya llevan bajando desde ese Jackson Hole, por tanto les está funcionando, y va a influir en que el mercado no se emocione y no vuelva a generar presiones inflacionarias. Ahora bien, esa subida de intereses tan rápida se va notando, y cuando los intereses llegan a una tasa que ya dices, oye, esta tasa podría ser la correcta, porque claro, si resulta que para final de año el objetivo está, vamos a mirar ahora mismo exactamente qué se descuenta para final de año por el mercado, pero si para final de año nos vamos aquí al FedWatch Tool y ponemos 14 de diciembre, que es la última reunión, vemos que la mayor probabilidad se descuenta en llegar a 4,25, 4,50. Si los intereses a corto plazo te llegan al 4,25, 4,50, la curva tendría un aspecto así. Va de arriba, pero luego va frenando y reduciendo, porque se supone que esa es la tasa más o menos terminal, igual un poco más alta, según han dicho los miembros de la Fed. Pero luego los intereses entonces del 10 años tendrían que estar un poquito ligeramente por debajo de esa tasa, ¿no? Esperando que a 10 años pues, esto haga efecto y por tanto los intereses no tengan que mantenerse siempre a un 4,5, sino que puedan reducir a un 3,5, a un 3,75 o incluso por debajo. Entonces, el 10 años, cuando se topa con un, ahora mismo, disculpen, con un 4%, el interés del 10 años ya ha hecho el trabajo de subidas de tipos por lo menos hasta final de año. Ya se ha adelantado el mercado y le está haciendo el trabajo a la Fed. Entonces, la pregunta aquí es, ¿va a superar ese 4%? Pues es difícil saberlo, pero en principio, si la Fed no aprieta más y no dice que la tasa terminal todavía está más lejos o no anuncia mayores subidas de tipos, parece ser que el 10 años en un 4% ya estaría en una tasa considerablemente interesante, donde ya pues, parece ser que habría descontado esas subidas de tipos si lo miramos en perspectiva a 10 años, porque también los tipos reales a 10 años ya están por encima, ya están en positivo y han doblado los niveles que teníamos en verano. Ahora mismo se sitúan en rango de 1,5, 1,6% si miramos los bonos ligados a la inflación y lo utilizamos como una medida aproximada de los tipos reales a 10 años. Entonces, ese 4% en una zona psicológica donde el mercado se ha dado cuenta, oye, pues a lo mejor entre el 3,5 y el 4%, ahora mismo, según lo que tenemos, los últimos datos que tenemos de la Fed y lo último que conocemos, pues ahora mismo puede ser una tasa considerable para mantenerse ahí. Entonces, esa puede ser una de las opciones. Ahora hemos visto un retroceso desde el 4 que se tocó, todos fueron noticias, se llega a ese 4%, fue todo obviamente se le dio mucha importancia, porque claro, el 4% es una zona muy clave, y a partir de aquí pues fue bajando y ahora mismo se sitúa en el 3,63%. Entonces, ese alivio en los intereses lo que ha proporcionado es un potencial rebote a los activos de riesgo y a los activos de mayor duración, sobre todo, y pues, entre ellos también los índices, ¿no? Entonces, esa bajada de los intereses también está permitiendo que los índices reboten. Fíjense, ayer dábamos este soporte, parece ser que sería el anterior máximo, el máximo visto en junio. Podría ser un potencial área que buscar para los intereses, que sería en torno al 3,5, más o menos, 3,5%. Entonces, si siguen retrocediendo hasta ahí y luego apoyan aquí, en esta zona, pues luego si consolidan entre el 3,5 y el 4 y se mantienen ahí una temporada, pues eso también podría no generar más presión en los índices a la baja. Podría hacer que, oye, los intereses se están estabilizando en esa zona, pues no me está generando una mayor presión. Sí que es verdad que no tienen el efecto de bajada y van a ayudar a los activos a despegar, pero que se mantengan ahí, pues puede ir quitando un poco de presión a lo que era la caída, en los índices. Claro que luego habrá que vigilar que no vengan otras presiones, porque otras presiones podrían ser pues, el ajuste de beneficios, la actividad económica, cómo se vaya viendo todo, reflejado todo esto en los datos más principalmente económicos y en los fundamentales de la economía, ¿no? y los resultados empresariales. Entonces, dos claves a vigilar, como resumen, este interés a 10 años, si no repunta, si no vuelve a subir fuertemente, y el dólar index, el DXY, podríamos mirar, si los dos se mantienen tranquilos, si los dos siguen retrocediendo, si consolidan, si no empiezan a subir de nuevo, entonces los índices pues tienen más alivio y tienen más potencial probabilidad de poder continuar con un rebote que quién sabe cuánto puede durar, ¿no? Unas semanas, un mes, como el que tuvimos en verano. Eso ya está por definir y lo vamos a ver luego a continuación, los datos de otros rebotes de mercados bajistas para ver cómo se comportan y cuáles suelen ser sus duraciones y sus magnitudes para que lo tengamos estudiado. Bien, si miramos los sectores, ahora mismo pues vamos a verlo en el mapa rápidamente,
Tenemos casi todo verde, como el día de ayer, se salva alguna empresa que cotiza hoy en negativo, pero en general tenemos todo verde y si miramos los sectores, pues sectores que otra vez lo están haciendo bien durante el día de hoy, destacar materiales, sube un 3,33%, destacar comunicaciones, destacar energía otra vez, que ojo, va haciendo gaps muy fuertes al alza y energía ya ha recuperado las medias. Ayer hablábamos de este gap, pues parece ser que recupera las medias y también tiene aquí una potencial que tenemos que confirmar y lo iremos confirmando en las próximas sesiones. Tiene una potencial rotura del ratio. ¿Qué es el ratio? Es la fuerza relativa de cómo lo está haciendo el sector respecto al índice SP. Si lo hace mejor, si rompe el ratio al alza, significa que lo está haciendo mejor que el índice. No quiere decir que suba, no quiere decir que baje, sino que lo está haciendo mejor en forma relativa. Entonces, pues si el ratio sigue subiendo y tenemos mañana confirmación o pasado, para finales de esta semana, tenemos confirmación del ratio, pues esto podría mostrar fuerza relativa para el sector energético, que iremos vigilando muy de cerca estas semanas, pero que hay que destacar que hoy consigue recuperar media de 50, media de 21 sesiones y media de 100 sesiones, la cual había perdido la semana pasada, más o menos. Por otro lado, destacar el sector financiero, el industrial sube un 2,95 también y el tecnológico que sube, al igual que consumo discrecional, ambas suben un 2,95 y un 3% consumo discrecional, consumo cíclico, como lo queramos llamar. Sí que es verdad que obviamente, aunque el sector esté muy débil, ¿por qué? Porque el sector tecnológico también se ve muy favorecido por la caída en los intereses. Entonces, esta caída que estamos viendo, que acabamos de ver en el TNX, en el interés a 10 años, pues obviamente este retroceso que están teniendo los intereses permite al sector tecnológico y a los sectores más sensibles, de mayor duración, rebotar más que el resto de sectores, ¿no? Entonces es normal que veamos pues, en lo que son las tecnológicas, las growth, los activos de mayor duración, de mayor riesgo, es normal que podamos ver rebotes más gordos cuando los intereses retroceden. También es verdad que han tenido mayor caída durante lo que va de año, porque obviamente la tendencia ha sido unos intereses al alza durante todo este año por una barbaridad de más de magnitud. Entonces eso es lo que ha hecho que estos sectores pues contraigan muchísimo sus valoraciones y se vean empujados a la baja. Pero claro, un retroceso en intereses también les beneficia y entonces tenemos rebotes más fuertes en ellos, ¿no? Sectores más arriesgados, pero que, bueno, pues si tienes un día donde los intereses te retroceden, pues puedes tener un buen rebote, ¿no? Y dicho esto, si miramos también los activos, vamos a aprovechar para ver cómo se encuentran el market breadth, la amplitud ahora mismo del mercado. Si esto lo mirábamos la semana pasada, era uno de los indicadores que les he comentado que mirábamos la semana pasada, que nos muestra, en este sentido, este índice lo que nos está mostrando. Arriba tenemos el NISE, en verde tenemos el SP500 y en naranja tenemos el Nasdaq. Y lo que nos muestra es el porcentaje de empresas dentro de cada uno de los índices que están por encima de la media de 50 sesiones. Es una media que podríamos considerar a corto o medio plazo. Entonces, si estás por encima, pues a corto o medio plazo es una tendencia alcista. Si estás por debajo, pues a corto o medio plazo estás en una tendencia bajista, podríamos decirlo. Entonces, si vemos, sí que es verdad que nos fijábamos en el verde, sobre todo, si cogemos el SP, en el verde sobre todo, y veíamos que teníamos una zona de potencial soporte donde únicamente teníamos lecturas, donde únicamente un 1%, incluso menos de un 1% de las acciones del SP, en más o menos un 2%, un 2, algo, estaba por encima de la media de 50, lo cual sugería que, bueno, que podíamos encontrar ahí un soporte. También el Nasdaq estaba en zonas de soporte, lo cual sugería que pudiésemos ver un rebote. Actualmente, bueno, pues seguimos en niveles débiles, obviamente. Solo un 19% de las empresas del índice SP está por encima de la media de 50 y solo un 23% de las empresas del Nasdaq están por encima de esa media de 50. Mientras los países, dice Mauricio, mientras los países europeos sigan emitiendo y las commodities sigan subiendo, las tasas lo seguirán de manera ampliada. Sí, esa parece que es la tendencia del año, Mauricio, y ahí estoy de acuerdo que los intereses, la tendencia por ahora es al alza y por ahora los bancos centrales, sobre todo de cara a la Fed y en Europa aún menos, porque en Europa no se pueden echar atrás. Al revés, Europa todavía va muy con retraso en cuanto a subidas de tipos, pero en cuanto si miramos a la Fed, pues sí que es verdad que todavía no han cambiado su política, sigue ahí, todavía no hay pivot, por tanto creer que va a haber algún pivot sería emocionarse por adelantado y ya es ver y esperar hasta que esas tasas pues funcionen y realmente se tomen que están teniendo medidas, ¿no?
Por ahora lo que estábamos comentando es un retroceso, obviamente. Ese retroceso dentro de una tendencia alcista, porque al final no deja de ser una tendencia alcista, si lo vemos aquí, pues estamos viendo que el TNX lleva una tendencia al alza desde todo el año, desde 2020, de hecho, y esa tendencia no deja de ser al alza, pero estos retrocesos, tanto estos retrocesos como estos retrocesos, como este retroceso, pues con potencial de que se alargue este retroceso, pues es lo que da alivio a los índices para tener rebotes. De hecho, si ponemos por aquí, por ejemplo, vamos a poner para que se vea bien, vamos a poner el precio del SP para que veamos bien más o menos esa correlación y lo vamos a invertir. Vamos a ponerlo aquí y vamos a invertirlo. Y como vemos, ahora mismo la línea verde representa el índice estadounidense, el SP500, y como vemos, está invertido el índice SP500, ¿de acuerdo? Está invertido. Por tanto, como vemos, el gráfico verde cayendo hoy, porque está subiendo el índice, por eso estamos invertidos en la gráfica, pero lo que vemos es que se comporta pues como los intereses, ¿no? Durante este año. Entonces, ¿de qué está dependiendo los rebotes de este año? De qué están haciendo los intereses, sobre todo en la parte más larga de la curva. Estos, por ejemplo, intereses a 10 años, pues si hay un retroceso en los intereses a 10 años, hace que los índices puedan rebotar. Y por eso vemos que la correlación es inversa, porque ahora lo tenemos invertido en el gráfico, ¿no? Pero es inversa. Aquí vemos que se comportan igual porque la gráfica verde está invertida. Pero eso es lo que les quería traer hoy. Y dicho esto, bueno, pues ¿cuál ha sido el dato de hoy más importante? Los job openings. Hemos tenido la mayor caída mensual histórica de los job openings de este dato, que ahora explicaré de qué se trata, si quitamos los meses de pandemia. La caída más histórica fue durante los meses de pandemia, pero si eliminamos esos meses de la ecuación por ser un evento inesperado y obviamente un evento que nos tuvo a todos en casa, encerrados, sin poder salir a trabajar, etc., lo cual influyó en estos datos, pues sería la mayor caída mensual en una economía que está funcionando, ¿no? Entonces, pues tenemos una caída de 1,1 millones en estos job openings, que serían las vacantes de empleo disponibles en Estados Unidos, y es la mayor caída histórica, como hemos dicho, si excluimos la pandemia. Ya se ha revisado también julio a la baja. Julio, el mes anterior, se dio una lectura que no era la real, se ha revisado a la baja, sorprendentemente se siguen revisando datos a la baja, y esto es algo que estoy comentando todas las semanas desde hace 4 meses, que es algo que me impacta, que es que todos los meses se están revisando los datos del mes anterior a la baja. Entonces, no sé si ya se busca mentir en el dato o es que la gente no está haciendo bien su trabajo y se van revisando todos esos datos, pero es algo que me está pareciendo curioso en la tendencia de este año. Dicho esto, y volviendo a lo que son los job openings, esas vacantes disponibles, lo que nos muestran son los trabajos que ahora mismo están disponibles. Entonces, nos muestra esas vacantes, esa demanda por el mercado laboral, esa demanda de empleo. Para que se considere una vacante como dentro del índice de job openings, tiene que ser una posición que existe y que el trabajo esté disponible. Tiene que ser que se pueda empezar ese trabajo en 30 días y que la empresa esté activamente buscando un trabajador para cubrir esa vacante. Si esas 3 características no están, no se considera un job opening, pero en este caso si están, pues sí que se considera una vacante que se está buscando. Entonces, ¿qué ocurrió desde 2020? Bueno, pues que este mercado laboral que la Fed busca enfriar, porque la Fed necesita enfriar este mercado laboral, pues lo que ocurrió es que la tasa de abandonos era muy alta de gente que dejaba su trabajo después de la pandemia. No sé si fue porque se imprimieron muchos cheques y se dio mucho dinero, si porque la gente empezó a trabajar por su cuenta de forma online y descubrió diferentes fuentes de ingresos que podían hacer, incluso con las acciones. Mucha gente ganó dinero en los mercados por ese rally, esa subida tan vertical que hubo. Sea como sea, había mucha demanda de trabajadores y pocos trabajadores para cubrirlo. Y fíjense, por eso las job openings desde 2020 se dispararon muy fuertemente. ¿Qué ocurre y qué significa esto? Bueno, pues lo que ha ido forzando es que haya mucha presión en el mercado laboral. Entonces, esa presión en el mercado laboral lo que ha hecho es que no consigas enfriar esa parte. Entonces, la Fed, por mucho que suba tipos y por mucho que enfriar el mercado laboral, porque al final lo necesita para
reducir la inflación, es una parte inflacionaria que necesita reducir, pues esa presión de demanda de trabajadores no le permite enfriar el mercado laboral. Y estamos viendo datos del mercado laboral que estaban fuertes, está fuerte, y este viernes tenemos datos, a ver si la tasa de desempleo aumenta o a ver si las nóminas se reducen, pero veíamos que por ahora la tendencia del mercado laboral era fuerte en Estados Unidos. Entonces, este dato ha sorprendido al mercado para bien. ¿Para bien por qué? Porque ahora las malas noticias son buenas noticias. Ese bad news are good news, no sé si lo han escuchado, pero es una frase que ahora se frecuenta mucho entre los inversores, porque, claro, si vas teniendo noticias que aflojen estos mercados, que los enfríen, pues los inversores creen que la Fed está más cerca de pivotar y de acabar con las subidas de tipos o incluso empezar con las bajadas de tipos. Ahora bien, eso es un poco ilusión porque ya hemos visto que muchos datos han sido muy malos y aún así la Fed no ha pivotado. De hecho, muchos miembros de la Fed han dicho, incluso aunque entrásemos en recesión, no vamos a cambiar nuestra política monetaria porque preferimos controlar la inflación. Entonces, bueno, pues eso es emocionarse a lo mejor de más, pero entiendo que el mercado pueda reaccionar así ante este dato. ¿Por qué? Porque si vemos que las job openings tienen la mayor caída, significa que la demanda de empleos está reduciéndose. Las empresas están buscando menos trabajadores, que hay 1,1 millones estos job openings, estas vacantes. Por tanto, hay menos vacantes de empleo. Entonces, fíjense que si ahora lo comparamos y lo comparamos con la tasa de desempleo, que es lo que se suele usar esta métrica, se mira en referencia a la tasa de desempleo y lo que mides es el ratio. Entonces, fíjense que personas desempleadas, unos 6 millones y 10 millones de puestos disponibles por cubrir, de vacantes disponibles por cubrir. Entonces, el total que te queda, el diferencial que te queda, es que te quedan 4 millones, como podemos ver abajo en la tabla verde, es que en la gráfica verde, es que te quedan 4 millones más de trabajos disponibles, de vacantes disponibles, que desempleados. Ahora bien, está mejorando se está enfriando con respecto a los meses anteriores, porque los meses anteriores teníamos ratios que estábamos casi en el 2 de ratios, ¿no? Que se buscaba, había el doble de ofertas de vacantes que de personas desempleadas. Obviamente eso te muestra que hay mucha demanda para el mercado laboral, se demandan muchos trabajadores y las empresas demandan vacantes de trabajadores. Ahora bien, este ratio está aflojando, lo cual el mercado se toma como un síntoma de que entonces las empresas ya no están contratando con tanto énfasis y no hay tantas vacantes disponibles, y esto va a hacer que el mercado laboral poco a poco se enfríe y a su vez la Fed vea que va avanzando, vea que va consiguiendo sus objetivos y potencialmente un pivot, pero esto ya es irse muy lejos, ¿no? Esto ya es comprar el tercer escenario, ¿no? Ahora el ratio, como vemos, está en 1,6, pero antes de julio era superior a 2. Entonces vemos aquí pues ese ratio que va disminuyendo de vacantes disponibles versus pues el ratio que mide vacantes disponibles versus personas desempleadas, ¿no? Y vemos cómo se ha ido reduciendo. También, por otro lado, este nuevo dato de empleo lo que nos ha mostrado es que las contrataciones se han reducido por 6,2 millones. Sí que es verdad que no es una caída drástica, pero como vemos es la línea azul. Como vemos, sí que están bajando las contrataciones. Los abandonos también de trabajo, también nos da el dato de quits. Este era muy alto. Fíjense que en 2020 se disparó. Esto es lo que les quería decir. Claro, si los abandonos de puestos de trabajo, o dicho en inglés, los quits, se habían disparado tras la pandemia, pues claro, es normal que haya una demanda todavía más alta de trabajadores porque no consigues cubrirlos. ¿Qué pasa? Que ahora los abandonos de puestos de trabajo siguen altos, pero se están estabilizando. Fíjense que ya tuvieron un pico a finales de 2021 y ahora se están estabilizando. Y si miramos más en detalle y miramos de cerca, la tasa de abandonos en el sector profesional y servicios empresariales sí que está cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que menos personas del sector profesional y de servicios empresariales, donde encontramos consultores, contables, las personas sobre todo que trabajan en oficina, se les llama en inglés white collar por esos trajes que llevan, y si estos abandonos en el sector profesional y servicios empresariales está cayendo, significa que esos trabajadores de estos sectores están cada vez más preocupados. Están más preocupados de que, oye, si abandono el trabajo, a lo mejor no encuentro trabajo. Porque antes, claro, cuando tienes unas vacantes muy disparadas, la tasa de abandono la tienes muy alta. ¿Por qué? Porque la gente dice, si abandono el trabajo voy a encontrar otro trabajo mañana. Pero ahora vemos que en este sector, en el sector profesional y servicios empresariales, cada vez la gente
tiene más ansiedad en ese sentido. Cada vez abandona menos porque sabe que no tiene la misma facilidad que encontrar que lo que tenía a principios de año o durante el año 2021. Sin embargo, donde sí que siguen altas los abandonos es en el sector pues, de hostelería, relacionado con comida, restauración, etc. Ahí sí que sigue alta la tasa de abandono, que es la línea blanca de arriba. Y entonces esa media al final lo que hace es que la tasa de abandono de trabajos pues todavía se mantenga estable, pero la tendencia es que si el mercado laboral se enfría, la veas caer la tasa de abandono porque menos personas van a dejar su trabajo por miedo a no encontrar otro nuevo, y también veas caer a las empresas que entonces buscan vacantes, porque si la gente no abandona su puesto de trabajo no necesito cubrir una vacante, y más aún si tengo una economía que se está enfriando donde no voy a necesitar tantos trabajadores como antes. Todo esto ya lo podíamos ver en el PMI que analizábamos ayer del ISM, donde les compartí estas categorías y una de ellas, las categorías, es el employment, el empleo, y había caído desde agosto, que estaba en 54,2 el índice, había caído 5,5 puntos porcentuales a 48,7. Aquí pueden ver en la gráfica, si lo ponemos en una gráfica, pues ven esa caída de 5,50, que es una caída muy importante, con unas magnitudes que vimos pues, en marzo de este año, pero también magnitudes que no se ven tampoco desde la pandemia, ¿no? Entonces, pues ya ese ISM, esa encuesta manufacturera en Estados Unidos, nos mostraban los managers de empresas que la categoría de empleo se estaba reduciendo. Entonces, pues vemos esa tendencia, el mercado se lo ha tomado bien, obviamente, porque si esos job openings van reduciendo, pues va enfriando un poco el mercado laboral, va enfriando la tasa de abandono, lo que hace que la gente se apriete más, se quede en su puesto de trabajo por miedo a no encontrar otro, y que haya menos vacantes disponibles, por tanto, haya menos puestos que cubrir y a lo mejor la tasa de desempleo puede aumentar, el mercado laboral enfriarse y tener una menor inflación, una menor presión inflacionaria del lado del mercado laboral. De hecho, si lo vemos, esto es exactamente lo que dijo Powell el 22 de septiembre. Fíjense, nos comparte Nick Timiraos, nos comparte job openings could come down significantly and they need to. Esto es lo que dijo Powell, que los job openings, las vacantes de empleo, podrían caer significativamente y lo necesitan. Y esto podría no incrementar tanto la tasa de desempleo como ha ocurrido en otros episodios históricos. ¿Por qué? Porque ahora sí que el número de vacantes de empleo disponibles es muy, muy alto, porque ha subido una barbaridad tras ese efecto pandemia que hubo cuando hubo muchos abandonos de los puestos de trabajo, etc. Pues eso creó una demanda de vacantes muy, muy alta. Entonces, lo que cree él es que es una parte que va a enfriar si calma, la gente no va a tener tanta rotación laboral de cambiarse de trabajo en otro, pero lo que va a hacer tampoco es disparar mucho la tasa de desempleo. Sea como sea, lo veremos este próximo viernes. Y recuerden, último gráfico, JP Morgan para este dato. JP Morgan compartía ayer su informe trimestral que estuvimos viendo, y si le quieren hacer captura y se lo quieren quedar, esto lo que nos muestra es todas las recesiones y cómo se comportó el SP500 cuando vio el suelo, que es en línea vertical negra, el SP500 en verde y la tasa de desempleo en morado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces también el mercado puede encontrar su fin, el mercado bajista puede encontrar su fin y aún así todavía la tasa de desempleo seguir subiendo, porque la tasa de desempleo no deja de ser un indicador atrasado. Por eso tenemos que mirar estos otros indicadores que estamos mirando para ir teniendo un poco la idea de a dónde puede girar este acontecimiento. Como hemos dicho, normal que se lo haya tomado así el mercado porque sugiere menores presiones inflacionarias y cierto alivio, cierto enfriamiento en el mercado laboral. Bueno, nos vamos a trasladar directamente porque si miramos ahora mismo tenemos la plata haciéndolo muy bien y el oro también haciéndolo muy bien estas últimas sesiones. Fíjense el oro, las últimas sesiones que ha tenido, y la plata, que ojo, que supera los niveles vistos por última vez en junio de este año, recupera esos niveles, recupera sus medias, se acerca a esa media de 200, y tenemos por aquí con nosotros a Luis Doldán, analista independiente especializado en materias primas y metales preciosos. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Javier, muy buenas tardes. Gracias a vosotros por tenerme otro día más aquí. ¿Qué tal? Bueno, un buen día una buena semana para los metales preciosos, Luis. Estamos viendo al oro rebotar en estas últimas sesiones y recuperar rápidamente en el GDD, en el ETF, esa media de 50 a medida que los intereses y dólar retroceden. ¿Cómo ves este último año para los metales preciosos? Tú has sido
Sé que tu tesis a largo plazo es alcista. De hecho, hace unas cuantas semanas, cuando veíamos esos mínimos en el oro y en la plata, estuviste por aquí con nosotros. Nos decías que esas zonas pues, pueden ser buenas de cara a los inversores a largo plazo, ¿no? Para poder promediar posición. ¿Cómo lo ves tú durante esta temporada de cara para finalizar el año y en adelante? Sí, vale. Vamos a empezar por yo creo que cómo empezó el bull market, ¿no? Que ya llevamos desde 2019 a 2021 fueron unos muy buenos años para todo el tema de metales preciosos, sobre todo oro. Y bueno, 2021-2022 no hace falta decirlo, ¿no? Todo el mundo puede ver un gráfico y ver que la cotización pues ha caído bastante y drásticamente. ¿Me ha sorprendido? No mucho. Creo que todo bull market tiene unas ciertas consolidaciones y unas ciertas bajadas eventualmente. Y bueno, creo que estamos en una corrección, ¿no? Efectivamente, la última vez que estuve por aquí dije que los 1680 es una resistencia, es un soporte bastante importante a temas trader, etcétera, del oro. Alguien que se mueve más en el tema fundamentales y todos los fundamentales apuntan a un precio mucho más arriba, y cuando digo mucho más arriba me refiero sobrepasando los 2080 o 2000 X dólares, que lo podemos llamar como máximo, hablando en temas dólares estadounidenses, porque al fin y al cabo, repito, el oro es una moneda y es al fin y al cabo un exchange rate entre todas las divisas a nivel mundial. Es por eso por lo que está recogido en la institución del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que entenderlo como eso. No es que el oro no sube de precio, el oro sigue siendo oro. Una onza de oro no se va a convertir en 1,2 onzas de oro, ni va a tener hijitos, ni nada. Es decir, es la moneda que se deprecia, ¿no? Y hemos visto cómo las monedas con tanto impreso de dinero, etcétera, pues ha ido devaluando. Este año, para muchos gold bugs, como se dice en Estados Unidos, o inversores en el metal de oro, pues ha sido un poco pesimista, ¿no? ¿Por qué? Y tiene sentido realmente. Los inversores están escuchando a la Fed, siempre que sale lleno de pego la inflación al 2%, inflación al 2%, y vamos a subir tipos de intereses. Eso lo que hace es que el tipo real, los tipos reales sean positivos, y eso es malo para el oro. Recordemos que un tipo de reales negativos para el oro, ¿cuál es tu bajada si tienes unos tipos de interés reales negativos? ¿Para qué me va a quedar en cash como puedo tener un objeto real que se está mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, mi tesis sigue estando que vamos a ver el oro más pronto que tarde por encima de los $2.000. Y pienso que este año ha sido una oportunidad de compra para todo el mundo que haya ponderado. Dicen además que el oro también puede comportarse, incluso si entrásemos en potencial escenario de deflación, ya no inflación, sino, yo qué sé, se va la economía para abajo, tenemos un empeoramiento muy grande de la actividad económica, podrías incluso ser un buen refugio de cara a escenarios de deflación también, ¿no? Entonces, bueno, un activo real a considerar sin duda. Te iba a preguntar que muchas mineras han corregido sus cifras en doble dígito también, Luis. Y claro, obviamente esa exposición tanto a equities como al metal, que ya el metal de por sí ha bajado, sino que también pues las valoraciones se han contraído y la presión hacia las acciones ha aumentado estas últimas semanas, pues este último año, pues te iba a preguntar que si ahora, en los niveles actuales del oro, las mineras siguen siendo atractivas o incluso más por esa caída en los múltiplos que hemos visto por el ajuste del precio, ¿no? Desde un punto de vista de riesgo-beneficio, ya el oro nos has comentado, pero las mineras, ¿cómo las ves actualmente? Resumiendo, súper atractivas, Javi. Las veo súper atractivas. Las mineras de oro, las productoras mineras de oro, si los ves por el free cash flow yield, por varias métricas o EBITDA, etcétera, nunca han estado tan infravalorados en la historia, y estamos asumiendo un precio de venta de, llámalo 1.600, llámalo 1.700 en este último trimestre. Las mineras están descontando a las productoras un precio de 1.450, 1.500. Es decir, si piensas que el oro tiene un sentido como inversor en el paradigma actual que nos encontramos de guerras geopolíticas, tipos reales,
oferta y demanda ya si te vas a productoras, etcétera. Creo que las mineras de oro, no todas las no productoras, de hecho, yo como estoy posicionado no es en ninguna productora, no es en una incubadora de proyectos por toda la gran década que ha habido de no inversión en exploración y en desarrollo de nuevas minas. Entonces las veo muy, muy atractivas a precios actuales, Javier, resumiendo. Pues te iba a preguntar también, Luis, por la prima hermana del oro, por esa plata que estamos viendo que recupera fuertemente. Ya en la última entrevista que viniste con nosotros, creo recordar que estuvimos hablando de esa fuerte demanda que está habiendo ahora en el tema de la energía solar, ¿no? En los paneles solares, el uso de la demanda de la plata para este tipo de componentes. Entonces, la plata, al igual que el oro, la encuentras infravalorada. Es un metal que es mucho más sensible, obviamente, al ciclo económico. Pero ¿cómo crees que podría hacerlo la plata? ¿La ves similar a lo que has comentado del oro? Sí, al fin y al cabo, tú lo has dicho, es como la prima hermana o la hermana pequeña o la gemela, como lo quieras llamar, del oro. Y se suele decir, ¿no?, que la plata es el oro, pero con asteroides, ¿no? Con esteroides, perdón. Entonces pienso eso, ¿está infravalorada? Pues bueno, lleva un 60% desde máximos. Recordemos que el máximo era de $50 y ya estuvimos desglosando un poco el caso de la plata la última vez. Hay 5 pilares fundamentales en cualquier recurso natural. En el caso de la plata, pues oferta, demanda, inventarios para vender, inventarios en la faz de la tierra, en plan cuánto abundante es, y los costes de producción. Los 5 hace el checklist la plata para un precio más alto. Así que cuando la dejen correr, estuvimos hablando la última vez de la manipulación, estamos yendo hacia ese camino de los $50 cuando rebote. No es si rebota, es cuando rebote. Y Javi, sinceramente, si llega, esto no es un cuándo, sino si rompe los $50, elegir un número, me lo creería. 50, 70, 200, 300, me lo creería. ¿Por ese potencial short squeeze que podría crear o por qué ese nivel de 50? Short squeeze, hay un apalancamiento financiero de cortos, masivos, sin respaldo físico, que si se supiera. Claro, ahí que podríamos ver un detonante, ¿no? Te iba a preguntar también, Luis, por el tema de la OPEC. Tenemos reunión, si no me equivoco, mañana y se está considerando recortar la producción hasta 2 millones de barriles al día. Algunos dicen que la reducción podría estar entre 1,5. ¿Qué implicaciones ves que tendría esto tanto en el precio del petróleo como en la economía mundial, estos recortes, ¿no? Sí, esto es un tema súper, súper interesante, ¿no? ¿Qué opino de ello? Javi, es como la lucha entre la Fed y la OPEC. Realmente, recordemos que la OPEC realmente es un órgano independiente, pero es como es un banco central, es el banco central del petróleo, realmente. Entonces, tenemos por parte de la Fed intentando subir el dólar, el DXY Index, subir los tipos de nominales, reducir la liquidez, que es lo más importante, que es como la trama financiera, o como yo la llamo ficticia, a manos de la Fed. Y luego está la OPEC intentando quitar potencialmente, porque es mañana, no ha pasado todavía, la oferta del mercado. Entonces son dos caras muy interesantes. También el Occidente versus Rusia, ¿no? Occidente queriendo que produzcan más, por ende bajar el precio, y Rusia que produzcan menos y por ende subir el precio. Entonces es un tema político, geopolítico, pero que ninguno de los organismos se moja de cara al público, ¿no? Entonces, pienso que van a recortar el precio los barriles, la producción, absolutamente están incentivados a hacerlo. Son la única organización con capacidad de reserva y producción de petróleo en el mundo. Y si recuerdas, Javier, la última vez que estuvimos hablando sobre este tema fue cuando recortaron en septiembre los 100.000 barriles diarios y dije que era una cuestión de mensaje, de cómo fueron los Biden y los cargos de Estados Unidos a los Emiratos y los ministros emiratíes de energía comentando lo que realmente el precio está bajo, el precio está bajo, el precio está bajo.
Y recordemos que la cesta del petróleo está en $100 el precio de venta y el precio spot, no sé, creo a cuánto está hoy, 89, llámalo 90. Entonces, ojito. Entonces, la razón principal para que este suceso de mañana, que es bastante probable que recorten la producción, es que los precios han caído un 40%, porque los inversores han salido de este sector y buscan que vuelva. Para esto hay que revertir lo que es el retroceso de la curva del precio del petróleo, ¿vale? Que si entran mucho a detalles es subir el precio de los futuros, para atraer capital. Por eso estoy con la call, con la llamada, como se llama en español, y hoy he estado hablando con Jeff Curry, que es el jefe de recursos naturales a nivel mundial de Goldman Sachs, y estoy con su call, que es comprar futuros con expiración diciembre de 2024 en petróleo. La han hecho esta semana pública y estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces, resumiendo este tema y masticado para todos los oyentes, pienso que la oferta se va a reducir. Pienso que Occidente subestima mucho el poder que tiene la OPEC, que está ahora mismo lo más fuerte que ha estado en sus 60 años de historia, porque realmente son los únicos que pueden mantener y aumentar la producción y no lo van a hacer. Los precios no están incentivando a esos nuevos pozos petroleros a producir. Y Estados Unidos tampoco quiere producir, ni Occidente, por el tema de ESG y demás. Falta mucha inversión. Así que, resumiendo, creo que van a recortar mañana, y ya no solo mañana, sino de cara a los próximos meses. Y ya si le quitas que no hay acuerdo con Irán, la reserva de petróleo de Estados Unidos se quita de 1 millón, los posibles cortes a Rusia en diciembre. Creo que vamos a ver un precio del petróleo de cara a principios de año mucho más arriba. Y te iba a preguntar, Luis, esta desinversión que ha habido durante varios años y esta inversión que comentas que hace falta, ¿cómo se puede ver reflejada? Porque sé que vosotros estáis muy expuestos a esa parte del CAPEX en este oil and gas y esta parte de inversión que hace falta. ¿Cómo lo ves tú? Sé que ya la última vez que viniste, nos comentaste sobre esto, que ves como potencial ya no tanto la exposición al petróleo como tal o a las productoras, sino la exposición desde el punto de vista del CAPEX, de mejorar esa inversión y esa producción. Por si nos podrías un poco actualizar sobre esto también. Absolutamente. De la última vez que estuve dije que 2019-2020 era el año para estar en el apalancamiento al precio del petróleo, en la subida en compañías productoras. Y llevo diciendo tiempo con el precio, da igual, llámalo 90, llámalo 100, llámalo 140. El precio del petróleo me da igual que suba un 40 o un 80%. No muevo miles de millones de euros para meterme en ese mundo de comprar futuros. La oportunidad para los inversores retail ahora mismo, y hablo mi libro aquí, mi humilde opinión como Luis Dotlan, es que la manera de jugarlo es el CAPEX de la industria. Empresas que suministren productos y servicios a toda esta industria que mueve trillones de dólares para producir nuevos barriles iba a decir uranio, de petróleo tan necesarios. Entonces, sí, obviamente creo que podría nombrar empresas, pero creo que los tiros van a ir hacia esa dirección y ya lo estamos viendo y se va a seguir viendo, yo pienso. Además, bueno, estarás por Abu Dhabi, ¿no? Dentro de unas semanas, no sé exactamente. Efectivamente, del 31 de octubre al 4 de noviembre estoy por Abu Dhabi, que es la conferencia de ADIPEC, una de las conferencias más importantes e influyentes en el sector de la energía. Y nada, pues tendré oportunidad de escuchar a la OPEC en persona, reunirme con ellos si ellos quieren y nada, estar ahí, aprender lo máximo posible y nada, compartir todo lo que pueda. Por último, Luis, te quería preguntar, ya no te molesto más, que es que hemos tenido una noticia por parte de Corea sobre el tema de la energía nuclear. Sabemos que las mayores compañías de Corea del Sur están poniendo su peso detrás de las centrales nucleares del país.
que contribuyen a un 27% de la electricidad de ahí, de Corea del Sur. ¿Y es este un modelo que el resto de países deberían considerar? Ya hemos hablado varias veces tú y yo sobre este tema del uranio. Sí que es verdad que hay una gran afluencia de inversores, un gran grupo de inversores que poco a poco van viendo ese potencial del uranio y además cada vez tiene más cobertura mediática todo esto. Y además tú que te relacionas con personas del sector, como con Scott Melby, Amin Aldani, etc., te quería preguntar cómo sigues viendo esa tesis del uranio y si es una solución, un modelo para el resto de países que tienen una dependencia energética hacia otras vías, ¿no? Bueno, vamos a separar las preguntas, volviendo a lo que has comentado de Corea del Sur, que me parece súper interesante. Y quiero dar una estadística que he leído y me parece vital. Bueno, Corea del Sur, para la gente que no lo sepa, el 27% de su mix eléctrico es energía nuclear y para 2030 quieren subirlo al 30% del mix energético, incluso sobrepasar ese 30%, ¿vale? Y esto es una estadística que he leído, que el 81% y lo leo, el 81% de la consumición de energía fue de combustibles fósiles en 2021, ¿vale? 2021, es decir, carbón, petróleo y gas natural, ¿vale? Hace 10 años, en 2011, fue del 82%, es decir, solo se ha reducido el consumo de combustibles fósiles en un 1%. ¿Pero qué nos ha supuesto para realmente los bolsillos del gobierno y, por ende, al fin y al cabo, los ciudadanos? Es que 4 trillones, y déjame repetirlo y ponerle énfasis, 4 trillones se han invertido en energía solar, eólica, hidro, volcánica, etcétera, por decirlo de coña. Si esos 4 trillones hubieran ido a desarrollar y mejorar la energía nuclear, ahora mismo tendríamos una energía mucho más barata, menos contaminante y un suministro seguro, más seguro, que son los pilares fundamentales de cualquier país en su mix eléctrico. Así que pienso que es una medida que deberían considerar muchos países. Absolutamente sí. Creo que puede que ya lleguemos tarde, pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Y bueno, volviendo a tu segunda pregunta, Javier, y no digo que el 100% de la energía nuclear sea el 100% del mix energético de un país. Y para que todo el mundo lo entienda, una silla tiene varias patas, ¿verdad? No se suele sustentar por una pata sola. Pues un mix energético igual requieres varias fuentes de energía y la energía nuclear juega un papel fundamental en el mix eléctrico. Es la carga base que puede estar funcionando prácticamente el 100% del tiempo sin interrupción, no emite dióxido de carbono, es decir, no contamina a la atmósfera y actualmente es la más barata del mercado. Entonces, bueno, pienso que y Bill Gates y muchos inversores, como tú has nombrado, que hablo, Scott Melby, etcétera, están apoyando por la energía nuclear y pienso que eventualmente se verá reflejado. ¿Se va a reflejar en el precio del uranio? Que es el metal, el recurso natural que mueve, ¿no?, estos reactores nucleares. Absolutamente sí, el precio va a estar más alto. Todos los fundamentales apuntan a un precio más alto. La respuesta sencilla, tú me has hecho la pregunta sencilla, que es si el precio va a estar más arriba. Mi respuesta es sí. La pregunta más difícil de responder, y ahí me pillarías un poco más, es cuándo va a pasar eso. Y sinceramente, llevamos, llámalo 10, 11, 12 años de caídas en los precios de las cotizaciones de las empresas de uranio y el metal en sí. Así que pienso que estamos más pronto que tarde a que eso ocurra. Y concluyendo, este año ha sido bastante devastador para las equities, cayendo bastante. Pienso que, igual que he dicho con el oro, es una posible oportunidad de compra para la gente que estudie y esté interesada, obviamente, en este sector. Pues muchas gracias, Luis. Nos quedamos con este pedazo de análisis que nos has hecho y te damos las gracias y esperamos que te veamos pronto otra vez por aquí, por Negocios TV. Que tengas una muy buena noche. Muy buena noche, Javier, y a todos los oyentes. Hasta luego. Luis Doldán, analista independiente de materias primas. Vamos a irnos a una segunda publicidad y ahora pasamos a la siguiente parte del programa.